Hola, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen que tuvimos un pequeño inconveniente justamente estoy de turno hoy día y tuvimos una complicación con un pacientito, así que tuve que bajar. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. A ver si me cuentan ahí si me escuchan bien. ¿Cómo están? Hola a todos. Aquí ya tenemos un live súper interesante con Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Hachi? Súper bien, ¿y tú? Oye, ¿me escuchas bien? Sí, súper bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Perfecto. Sí, te escucho bien. Ahí tenemos algunas personas que se han ido conectando de a poquitito. Estaba explicando, perdonen ahí, yo tuve un pequeño inconveniente con pacientes que tuve que resolver un problemilla ahí, pero disculpen por el atraso, pero ya lo resolvimos, así que estamos acá listos para conectarnos. Eh, ¿Cómo se llama? Me gustaría primero que nos contaran de dónde están conectados, de dónde se están eh, uniendo. Y Alicia ahí está como en el sur ahí tomando su Sí, buen mate, ¿no? mateando. Sí, Qué rico, sí, como siempre, qué sí. rico. Para el frío. Sí, está muy helado por allá. O sea, hoy día no tanto, pero sí ya, acá empezó el invierno hace rato ya. Febrero y Ya, estábamos tremendos temporales. ya. Sí, bueno, yo llegué ayer de la carretera austral y ya había un poco de lluvia y todo, pero acá, digamos, llegando a Santiago, un calor así tremendo. Tremendo cambio. Sí, tremendo. Oye, ¿cómo se llama? Bueno, voy a... ¿Aló? ¿Sí? Te quedaste pegado, parece, Hachi, ¿no? Ya. ¿Y por ahí me escuchan? Ahí sí. Yo por ahí Ya, no se escucho perfecto. bien. Hay Ya, saludos de súper. Copiapó. Nos están viendo desde Desde Copiapó. Copiapó. Perfecto. Sí. ¿Y de dónde más están conectados? Tenemos 9 personas conectadas desde... Bueno, Alicia está en Punta Arenas, yo estoy acá en En Santiago. Punta Arenas. Sí. Sí. Oye, Ahí saludos Santiago, súper saludos a bien. Santiago, Por gracias por este el... lado. Ya, buenísimo. Vamos, Oye, vamos. vamos, vamos. Oye, Alicia, bueno, primera vez que nosotros desde Wavestech estamos haciendo como un live, así que sería súper entretenido que nos estén acompañando desde Santiago y de Quilicura. Si te quieres presentar por mientras, para que vamos avanzando. Sí, no hay problema. Bueno, yo soy Alicia González Soto, soy kinesióloga, especialista de piso pélvico y me dedico especialmente a trabajar con niños en la rehabilitación pediátrica de piso pélvico infantil. Así que esa es como mi presentación. Vivo en Punta Arenas, trabajo en la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Sur, como más conocido como el Centro de Rehabilitación, y es donde implementé esta área pediátrica de piso pélvico. Llevo ya Es 6 años. genial, pero Alicia, digamos, bien humilde porque ella tiene varias gracias más, está en un programa de formación y hizo un trabajo de investigación más o menos como por 2 años que fue presentado como en la Sociedad de Cirugía Pediátrica, entiendo. Eh, Sí, del mismo programa que creé, hice el estudio que tenía que ver como de comprobar la efectividad de tratamiento de la rehabilitación de piso pélvico infantil. Y después de los 2 años, de 2015 al 2017 fue que lo presentamos. En 2018 lo presentamos con el urólogo con el que me deriva a mí los pacientes y con el que finalmente creamos el programa, porque al final para los dos estuvimos trabajando para ahí. Perfecto. No, sí, Alicia se las trae, así que genial. No, y es súper rico estar comentando con ella porque, bueno, vamos a hablar de hartas cosas hoy día. Un poco que Alicia también nos cuente, digamos,
cuál es su experiencia, en qué trabaja directamente, que nos cuente de los niños, cuáles son las cosas más frecuentes que ella ve, cómo es el entorno, digamos, socioeconómico, cultural y geográfico, que no es menor en Punta Arenas. Y también cómo son las aproximaciones de tratamiento a todas estas cosas, qué es lo que ella ha ido desarrollando y ver después un poco cómo ha enfrentado esto utilizando algunas de las cosas que hemos estado desarrollando nosotros. Eh, Una Así que maravilla, que para mí ha vamos. sido de verdad lo mejor de lo mejor. Bueno, nosotros encantados de que las personas estén utilizando nuestro sistema. Eh, Ha sido una cantidad de trabajo y bueno, tenemos un montón de cosas que estamos haciendo nuevas que ahí le iremos contando durante el live. Alicia, ¿nos quieres contar un poco de tu trabajo, dónde trabajas, qué haces a diario, qué tipo de pacientes ves, un poco del contexto de Punta Arenas, cómo es la atención de salud allá? Allá hay un instituto súper grande, súper movido, que es el Instituto Cruz del Sur. Cuéntanos un poco como de tu quehacer diario. Bueno, en relación a lo que yo hago, gracias a los requerimientos que hizo el Hospital Clínico de Magallanes, porque obviamente acá había ausencia de terapias de rehabilitación de piso pélvico infantil, y yo casualmente en este año que el Hospital Clínico lo solicitó, yo estaba finalizando mi formación del diplomado de rehabilitación pelviperineal, o sea, me estaba recién formando como especialista, y como era una de las pocas personas que estábamos en esto, me llegó obviamente la oferta de hacer un programa específicamente para niños, en donde obviamente yo acepté. Eso fue el 2014 a 2015. Se creó todo el programa, las cotizaciones de los equipos, se explicó cómo se iba a trabajar con el tema de los niños. Yo obviamente sin nada de experiencia, así como física, me tiré a la piscina, pero a ojos cerrados. Pero como era un área que de verdad me motivaba y me gustaba mucho, la hice. Y finalmente en 2016 me formé, hice un curso con Silvia Manger en Buenos Aires. Fue como mi primer acercamiento a la formación pediátrica. Y no, ahí ya después me encantó, me di cuenta que lo estaba haciendo bien, porque igual, obviamente dentro del mismo curso empecé a comentar la experiencia que había tenido en ese corto año y lo estaba haciendo bien. Entonces fueron como súper pocas las cosas que me dijo, entre comillas, mi maestra, que siguiera para adelante y siguiera formándome en esto. Y así empecé a crecer, me empecé a enamorar del área de piso pélvico infantil. Y claramente se me hizo muy difícil porque yo me enfoco al área tanto neurogénica como no neurogénica. Entonces para mí era tremendo desafío abordar distintos tipos de pacientes, diferentes rangos etarios también, porque yo atiendo desde los pacientes desde los 2 años hasta los 18, porque claramente la etapa de preadolescencia, adolescencia es como que queda fuera. Entonces yo los quise tomar e incorporarlos dentro del programa. Entonces el niño cumple 18 años y ya sale el programa y ya pasa a ser un tratamiento de adultos. Y después en pandemia hice otra formación de Patricia Lordelo, que igual es pediátrico, y ahí ya me informé en mayor profundidad porque había cosas que tampoco había como visto. Entonces complementé súper bien el tema del área pediátrica. Entonces ahí obviamente yo igual haciendo mis estudios por mi cuenta, de hecho hice un estudio que no he publicado, que ni siquiera lo hice, o sea, lo hice para mí, porque empecé a darme cuenta yo soy igual como bien ñoña para mis cosas. Entonces me empecé a dar cuenta que a medida que yo iba haciendo historia clínica con mis pacientes, me di cuenta de que los niños, gran parte de los niños no neurogénicos, su gran problema era dejar en los pañales a edades muy tempranas. Entonces yo en una planilla Excel empecé como ya, ¿a qué edad más o menos dejan los niños los pañales? Y empecé, de acuerdo a lo que iba preguntando a los pacientes, y claramente llegué a la conclusión en un año de que el promedio de edad de los niños que dejaban los pañales era 1 año y medio. Y casualmente el tema de los principales síntomas o diagnósticos que habían eran infecciones urinarias y constipación. Entonces era como súper evidente que el tema de los principales trastornos de piso pélvico estaba dado por el mal manejo del control de esfínter a edades muy tempranas. Y ese estudio lo tengo para mí, nomás lo dejé ahí. Pero me sirvió para darme cuenta de eso y para dónde iba enfocando mis cosas. Y a raíz de ese mini estudio que hice para mí,
empecé como a hacer charlas y a interiorizarme más en el tema de control de esfínter y ayudar a la parte más de prevención a los papás. Entonces ahí como que empecé, y en pandemia, a hacer los live, hacer talleres para papás como prevención de trastornos de piso pélvico en control de esfínter. Oye, que es súper interesante porque yo no soy papá, pero digamos, los niños no vienen con un manual de usuario. No, pues. Entonces, digamos, ¿quién te dice, bueno, si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal? ¿Qué técnicas usar? ¿Cuándo usarla? ¿Cuándo te parece que el niño puede estar listo? Yo creo que es un tema súper complicado. O sea, es fácil que uno se complique, que no lo haga bien, digamos. Entonces, sería súper, o sea, me parece súper interesante y hay que publicarlo de todas maneras. Sí, de hecho una colega me decía, pero por último una revista, como sea. Yo digo, sí, sí, la información la tengo. El tema es que como lo hice para mí, como para yo sacarme esas dudas que tenía, porque de verdad que era mucha casualidad, que llegaban pacientes chiquititos, con infecciones urinarias a repetición, y paralelo a eso el tema de la constipación, y claramente después ambas se relacionan una con la otra. Y muchas veces pasaba igual que llegaban pacientes con infecciones urinarias recurrentes que no respondían al tratamiento médico, que finalmente la gran problemática era la constipación y que era un intestino que estaba saturado de materia fecal. Entonces igual es otro hallazgo que igual fui encontrando en el camino y que la misma práctica te va dando. No, Y lo súper, después súper igual lo interesante. hice. Oye, Alicia, y cuéntanos un poco más o menos como de todos los pacientes que tú ves, el de los grupos etarios, cuáles son, digamos, entre qué edad fluctúan tus pacientes y cuáles son la mayor cantidad o el problema más frecuente, digamos, que tienen tus pacientes. Bueno, los principales problemas, dame un chiquito que no quiero que... Ahí. Los principales problemas acá en Punta Arenas es la constipación, pero igual está dado principalmente por el tema de que aquí hay un incremento importante del tema de la obesidad también y el mal manejo a nivel de hábitos alimenticios, y más aún en pandemia, que en pandemia todo esto aumentó pero considerablemente, y de hecho hubo una publicación en un diario acá regional en que se dice que aumentó en gran porcentaje y menciona que el 34% de la población infantil aumentó de peso, pero hacía grado de obesidad, y el 75% en sobrepeso, lo cual no es menor. O sea, igual es importante, y nosotros los magallánicos estamos liderando a nuestros niños, superando a todas las regiones del país. Wow. Oye, y se ha, digamos, contactado como a las autoridades locales a ver qué cosas se pueden hacer, digamos, para empezar como a tomar Uy, cartas en acá el es súper asunto? complejo. De hecho, yo soy así como súper movida y he tratado de buscar ayudas así como en varios ámbitos, y cuesta como entrar por esa área, así como a nivel ya más regional, como de salud pública, cuesta un poquito. Y yo la verdad me he tratado de mover, pero no he conseguido mucho, tristemente. De hecho, el mismo hecho de faltas de especialistas igual acá es otro tema, que no es menor, que muchas veces acá no hay lugares para hacerse exámenes y tienen que viajar obligatoriamente a Santiago, y uno queda atada de manos porque hay ciertos exámenes, por ejemplo, el mismo tema de la manometría no rectal, que si bien no es un examen que sea tan difícil de realizar, pero acá simplemente no se hace y no hay. Y que tengan que Mm. llegar a Santiago a hacerse una manometría no rectal, o sea, es un examen muy importante para los trastornos defecatorios. Entonces, igual hay cosas que acá todavía faltan por hacer y que no se dan prioridad nomás. De acuerdo. Y si tuviéramos como que catalogar así como por diagnóstico, digamos, lo más frecuentes son trastornos como mixtos por un poco lo que voy atendiendo, o sea, entendemos Claro, que un poco como la constipación, cosa próstata, urinaria, infecciones, es ya, eso como es como fijo, tu, sí, fijo. Los ya. que más llegan, constipación, y de hecho llegan con diagnóstico de infecciones urinarias y uno a la práctica hace la historia clínica y tiene cuadro de Y ahí constipación aparece la igual. constipación, ya, Sí, lo mismo de pasa, acuerdo. cuadro de constipación, uno pregunta historias de infecciones urinarias recurrentes, pero así fijo. Entonces totalmente relacionado y es lo más frecuente que hay, lo más frecuente.
Perfecto. ¿Y qué edades tienen los niños que consultan más frecuentemente? Bueno, los papás consultan, pero digamos, Chiquitito, claro, pero sabes que hay de todo, 5, 8, 10, 12 años, es como lo típico que llega, ya, pero perfecto. es Y, como esa edad. ya, y las otras cosas, digamos, que son complejas, que sea trastornos del cierre del tubo neural y ese tipo de cosas. Los hielos, de hecho yo tengo pacientes mielomeningocele, bueno, ahora tengo dos, no es tanto, pero igual llegan síndromes de Down. Tuve Ya, un paciente con parálisis cerebral y, y bueno, igual tengo Asperger. También han llegado pacientes con Asperger a tema de terapia, principalmente control de esfínteres, más que nada. Que igual llegan ya, con diagnósticos así como de trastorno defecatorio, que generalmente es en COPRESI lo que llegan los chiquititos con Asperger, porque son muy claro, retentivos y no van al baño. Y eso es otro tema, que gran parte de los niños generan el hábito retentivo, y el tema de la pandemia también hizo lo suyo por el tema de la tecnología y el uso del celular, que eso igual es otro factor. Y otro error que cometen los papás al pasarles el teléfono celular para que vayan al baño a hacer pipí o caca, que juran que se van a relajar con el mm, teléfono celular, pero la evidencia dice otra cosa y la realidad también, que es que con el teléfono celular, en vez de relajar el piso pélvico, esfínteres, genera todo lo contrario, genera contracción, hiperactividad de la musculatura del chuta, suelo pélvico y cero relajación, y los papás les pasan el teléfono para que se relajen en el baño, y eso no es así. Entonces wow. hay otros No, conceptos que no se manejan y se hacen. De hecho, lo hacemos nosotros cuando vamos al baño con el celular. claro. Oye, Alicia, y si tú podrías hacer como un top, no sé, 5 por así decirlo, de cuáles son los problemas más frecuentes que tú detectas, digamos, en los niños, digamos, más, yo creo que no, los problemas no son de los niños, sino probablemente de los papás, la mayoría, pero Sí. cuáles son como los top 5 por así decirlo, de decir, mira, lo del celular, tal cosa, lo Como de los los hábitos, ¿cierto? pañales, claro. ¿Cuáles son como los Bueno, los principales hábitos, errores, por así decirlo, que sí, cometen los papás con todo el que en el tema? fondo son malos hábitos en general. Que bueno, el número uno, acá por lo menos en Magallanes, el no tomar agua. Son muy malos para el agua, mucha bebida azucarada, gaseosa. Ese es el error número uno, mucha bebida y jugos con muy azucarados con mucho gas. El tema de la comida chatarra, esa es otra cosa. Por el mismo hecho de la obesidad, son los dos grandes problemas, porque después uno trata de hacer, de hecho, uno como kinepélvica trata de ir por todas las áreas. Uno pasa de psicóloga, kinepélvica, nutricionista, psicóloga, todas las, porque uno tiene que abordar todas esas áreas y preguntarlas, porque todos esos temas influyen en los trastornos defecatorios y miccionales. Entonces, claramente uno ahí se da cuenta el uso del no consumo de agua, el tema de las comidas, que de hecho comen muy poca fibra, muy pocas frutas y verduras, por lo menos acá en Magallanes, que aparte que acá igual hay un tema del costo, que es carísimo, entonces claramente las familias más vulnerables no acceden a la fruta y la verdura de manera fácil. Y el grupo que yo atiendo, la gran mayoría son pacientes más vulnerables, porque la corporación atiende a pacientes más vulnerables. Entonces ahí uno se da cuenta de la diferencia en la alimentación del consumo de frutas y las verduras. Después lo tercero sería que los niños son muy pegados a la tecnología, al televisor, por ende generan hábitos retentivos por estar pegados o al celular, o a la tablet, o al televisor. Entonces ese hábito retentivo igual genera todo el tema de las infecciones urinarias, constipación, porque no vacían, están en constante contracción, no relajan suelo pélvico, no vacían completamente la vejiga, como así el intestino también. Después el mismo hecho de sentarse en el inodoro de mala forma, sino el famoso banquito que va debajo de los pies, que eso obviamente nadie sabe que sirve para relajar la musculatura del suelo pélvico, el mismo hecho de colocarse los pantalones a nivel de muslo y no bajarlos a los tobillos. Son hábitos que uno va enseñando en el camino a los pacientes que los vas conociendo, a medida que los vas conociendo, y preguntando qué son las Son, cosas que hacen. Pero esos son como son hartas los cosas, principales problemas. Son hartas cosas, ¿sí? son muchas, Son muchas hartas cosas. cosas, sí. Y no, o Sí, sea, claro, no parecen cosas complejas, pero por ejemplo, yo como neurólogo, digamos que veo pacientes que me recuerdan mucho el tema como de los malos hábitos del sueño. Me exacto. recuerda mucho como a la lista de higiene del sueño, digamos.
Es como como lo el mismo, consumo pero que tirado sea, para el lado de los trans. pero aplicado, exacto, como que ya tomen café, Coca-Cola después de la tarde, de mediodía, que sé Exacto. yo, Y acá hacer pasa lo ejercicio mismo. muy tarde, las Exacto. pantallas, comer Y comidas en muy este caso pesadas, igual que azúcar, claro. toman agua los niños cuando sienten sed y no saben que tienen que hidratarse durante todo el día para que en la noche no sientan sed, porque un niño que no se hidrata, claramente el cuerpo te va a pedir agua y la forma de pedirte agua es que te dé sed. Entonces yo siempre les digo, la idea de tomar agua es, ojalá, yo siempre lo hago con un más en la mañana, más en la tarde y más en la tarde-noche. Y ojalá se hace un vaso antes de acostarse, ojalá una hora antes, pero Perfecto. es como los errores que se cometen, el niño no toma agua. De hecho, yo les muestro igual una planilla del color de la orina y ahí claramente uno se da cuenta que son muy malos para el agua y son orinas muy concentradas, muy Muy amarillas, concentrada. tiradas para café. Mm, Mm. sí. Oye, bueno, estamos acá con Alicia, ella es kinesióloga de suelo pélvico, trabaja en la Corporación Cruz del Sur en Magallanes, en Punta Arenas. Estamos haciendo este libro hablando de cosas súper interesantes. Yo no sabía un montón de estas cosas y es súper bueno porque tiene un montón de dimensiones, como tú decías, de lo nutricional, del ejercicio, de lo kinesiológico, que es algo que va muchísimo más allá que suelo pélvico per se, afecta, digamos, todas las dimensiones de la persona. Y bueno, si quieren ir haciendo algunas preguntas, las pueden ir comentando, agregando en los comentarios y vamos a ir respondiéndolas a medida que vayan apareciendo. Y lo otro que te faltó Súper, decir, ¿sí? antes que se me olvide, de esto de los top Sí, 5 es que igual, por ejemplo, el jardín y el colegio hace lo suyo también en los trastornos. Como comentaba en el tema de control de esfínter de los jardines, que todavía hay jardines que a los 2 años te piden que hay que sacar los pañales, siendo que a los 2 años recién comienza el control y el proceso madurativo, el control de esfínter. Y después de eso, el niño ya crece, sacó los pañales, entra al colegio y están como los horarios establecidos para ir al baño. Entonces, como que hay prohibición de salidas al baño, prohibición del consumo de agua, en horario de clases, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas ayudan a que los niños generen más trastornos de piso pélvico. Entonces, esos son dos otros factores que influyen, que son ya obviamente escapan de las manos de los papás, pero que uno igual tiene que estar ahí. De hecho, yo ahora en marzo, empezó marzo haciendo así una lista de certificados para el colegio, porque hay que hacerlo, si no yo los dejo solo y retroceden, pero increíblemente. y el certificado, digamos, para, digamos, corregir esta cosa de que no les exijan el tema de los Exacto. pañales y todo eso. Ya. Oye, Claro, eso es tenemos para los jardines el tema de los pañales de los y en el pañales. colegio son que las salidas al baño y el consumo de agua. Uf. Oye, tenemos gente conectada desde México y acá tenemos a Vika Ivi, dice, mi hija tiene mielo con 2 años y ¿desde qué edad debe atenderse con quine de suelo pélvico? Bueno, yo, Mielo o sea, meningocele como me, hice en me imagino, sí. pandemia, sí, sí. Yo en pandemia hice el curso, yo obviamente veía a los pacientes de cuando ya tuvieran un nivel cognitivo apto para obviamente seguir indicaciones, pero cuando hice la formación brasileña de la Patricia Lordelo, ella comentaba que es ideal hacer neuromodulación a partir de los 3 meses en adelante, 6 meses de chiquititos, para empezar a trabajar las raíces nerviosas. Y eso lo encontré muy interesante y de hecho hoy día comencé justo con una nena a atenderla en domicilio para empezar a trabajar la chiquitita, porque claramente ahí uno podría evitar que las paredes de la vejiga se engrosen, o sea, obviamente no en el nivel que logran hacerlo, pero ya obviamente de manera preventiva uno ya va a trabajar la vejiga en el vacío y el llenado como corresponde, lo mismo pasa a nivel intestinal, entonces se recomienda idealmente hacer neuromodulación desde los 3 a 6 meses de edad de chiquititos, la neuromodulación. Eh, eh, sí, bien. Explícanos un poco en qué consiste el tema de neuromodulación. Bueno, la neuromodulación es un tipo de corriente que uno ocupa el equipo de TENS y que el objetivo de esta corriente es estimular a través del nervio tibial posterior, ya que este tiene origen común con las raíces nerviosas de todo lo que inerva la vejiga, intestino y musculatura del suelo pélvico. Entonces es una forma como más directa y principalmente en los niños que uno no puede como invadir mucho a nivel intracavitario, poder estimular esta zona, tanto de vejiga, intestino y musculatura del suelo pélvico. Entonces uno es como muy integral y en los pacientes que principalmente mielos es como súper útil.
porque obviamente hay pacientes que se puede, como en otros no, porque igual va a depender del nivel de lesión que tenga el menor. Pero eso es principalmente así como palabras más simples para que todos puedan entender de qué se trata. Claro. Sí, bueno, lo ocupamos también en adultos a veces cuando tenemos lesiones medulares. Básicamente esta idea de estimular el nervio tibial posterior, que es una rama del nervio ciático. ¿Usted habitualmente lo hace la estimulación por ahí a nivel como detrás de la rodilla, en el hueco popliteo? No, más abajo a nivel de tobillo. A nivel del tobillo, ya, Sí, por ahí lo cercano pilla. al malleolo interno. Claro. Entonces, básicamente la idea es estimular el nervio con unas corrientes específicas y eso le hace como un cortocircuito, digamos, ahí a la médula y, Exacto. digamos, termina estimulando los mismos cables que van a hacer que se contraiga la vejiga y finalmente el paciente termina haciendo pipí. Es como Ah, tirarle, digamos, pegarle con el martillo en la rodilla, digamos, y que se active un claro, poco otro músculo de otro lado. Es un poco la así, misma idea, generar un arco reflejo. Súper útil. Oye, sí. ya entrando un poco como como las técnicas de tratamiento, un poco por lo que tú vas comentando, los pacientes requieren básicamente de todo, o sea, requiere que tú seas tu psicóloga, probablemente tratar a los papás, ver todas las recomendaciones nutricionales, hábitos de sueño, de alimentos, de ejercicio. Me imagino que esto, o sea, abarca, es que yo creo que eso básicamente pasa, que uno piensa que, bueno, es suelo pélvico y voy y hago algo de suelo pélvico y no te das cuenta que abarca, digamos, Todo, sí, todo. toda tu vida, digamos, y probablemente Mm, requiere mucho trabajo en equipo. Entonces, no sé si, exacto. digamos, tú tienes un equipo, digamos, de gente con la que trabajes, que sea psicólogo infantil, nutricionista, etcétera. En el centro sí, en el centro de hecho, dentro del programa de piso pélvico tenemos una nutricionista y psicólogos, que son derivados que obviamente yo en la clínica cuando hago la historia, porque no todos los pacientes pasan por psicología, son como, yo hago preguntas muy puntuales y esos van directamente a psicología, pero sí la gran mayoría pasa a nutricionista, porque el tema del consumo de agua, de hecho, claro, yo lo refuerzo, pero como yo no soy nutricionista, a mí no me pescan. Entonces, como que no llevo el seguimiento de alimentación en sí, y eso pasa, uno como no te ven psicóloga, nutricionista, es como que, me lo dijo la quine, total, no lo va a evaluar más y va a ser la primera sesión y nada. Entonces, para que eso no pase, yo hago las derivaciones correspondientes, psicología y nutrición. Y van bastante bien porque hay cosas obviamente de la psicología que uno no las ve, más que hay más que dar consejo de lo que uno ve. Si de hecho yo igual, por ejemplo, la parte nutricional he estudiado bastante aparte de la parte pisopélvico, he estudiado mucho. Bueno, y principalmente porque mi hija sufrió una alergia alimentaria importante y aprendí mucho de alimentación. Aprendí harto, alimentación saludable, activaciones con el tema de la fibra, etcétera, y como golpes vitamínicos y demás. Pero a raíz de eso mismo es como que ya uno le toma un poquito más de peso y tiendes a hacer las derivaciones y dar las recomendaciones, como yo en mi caso como mamá. Pero más allá de eso Perfecto. uno no se puede meter porque no es tu área. Pero sí me Claro. gusta interesarme en los temas y yo, por ejemplo, tengo las preguntas tipo como para psicología, como cómo se desenvuelve el niño en el hogar, en el colegio. Uno va indagando, igual preguntas así como, ¿y cómo es la relación en la familia? Una vez hay padres separados, entonces todos esos factores igual influyen, o si se cambiaron de ciudad, hubo un traslado, todas esas cosas conllevan a trastornos también. Entonces muchas veces uno trata la parte psicológica y se mejoran del trastorno, entre comillas. Entonces igual hay que sí o sí analizarlo y evaluarlo. Lo mismo pasa con el tema de la obesidad, cuando empiezan a controlar peso, a disminuir la guatita, nosotros trabajar todo lo que es la activación abdominal, principalmente de transverso, se ven cambios pero importantísimos. Mm. Oye, Alicia, y si uno se va como a la parte psicológica de los pacientes o la parte de salud mental, ¿te parece que pudiera haber algún cierto perfil, digamos, de pacientes o algún tipo de trastorno o patologías de salud mental que pudieran ser más frecuentes en los niños con todos estos trastornos de piso pélvico? ¿O te parece más bien que hay una cosa en verdad multifactorial, digamos, de malos hábitos? Que explican, digamos, y que a la interacción en conjunto de todos estos factores explican finalmente que los pacientes, digamos, se desencadenen este tipo de problemas? ¿O te parece que sí podría haber algunas
cierto perfil de familia o de niños que pudiera observarse más? O sea, igual es multifactorial. Yo, o sea, el general, como la gran cantidad de las personas, es multifactorial. Pero sí hay casos muy puntuales de que hay, por ejemplo, en el tema de abuso en los niños, ese tema sí que es muy complejo, que sí o sí tiene que vivir con un apoyo psicológico, porque es muy importante lo que provoca un abuso. Y a mí me ha tocado, lamentablemente, tener pacientes abusados que si bien no lo dicen a la primera, uno empieza a indagar y a la práctica igual te enseña un poquito a indagar esos pacientes y claramente a la evaluación hay cosas que son muy marcadas en esos niños. Principalmente el hecho de que no se dejen que tú los explores. Entonces uno empieza a indagar de a poco y esos son los casos que sí o sí hay que derivarlos pero inmediatamente a lo que es la parte de salud mental, porque son los más afectados a nivel de salud mental. Como también está el tema de los niños con problemas, por ejemplo, de Asperger, que igual de verdad que esos niños van a ser muy afectados y muchas veces los papás tienden a ser muy agresivos con ellos por el hecho de no ver esto como una patología, el trastorno como una patología, sino que ven porque el niño es mañoso, el niño no quiere, no me hace caso, entonces ya ahí el manejo es como más integral para la familia completa. Y muchas veces pasa también es que no hay aceptación al diagnóstico, no hay aceptación por parte de los papás al diagnóstico. Y ese es otro tema igual como yo creo que es salud mental, porque el hecho de que el papá no acepte el diagnóstico no ayuda en nada al niño para que se mejore. Y ese es un tema igual súper importante que se le hace De todas pero maneras. sí a nivel general sí es multifactorial. Perfecto. Oye, y mira, acá nos pregunta José Jiménez. Bueno, sería súper que nos contara, José, de dónde estás conectado. Pregunta, Alicia, en el contexto hospitalario, aparte de la educación en factores influyentes de una constipación, en un entorno en el cual uno no cuenta con equipamiento, ¿qué intervención de ejercicio se podría realizar? Hoy escuché súper cortado, pero Preguntaba es de José es que lo Jiménez, sí. escucha, sí. Sí, sí, digamos, como en el contexto hospitalario, como qué ejercicios se podrían prescribir cuando uno no cuenta con equipamiento, básicamente, en el contexto de la constipación. Claro. De hecho, es súper importante ver el tema del ejercicio. ¿Por qué razón? Porque me ha pasado que los mismos doctores, cuando hacen el tema de la derivación aquí en el piso pélvico, lo que más le piden al paciente es que hagan abdominales tradicionales, estos tipo crunch. Y es como, no, nosotros lo que menos queremos es que nuestros pacientes sufran de debilidad pélvico, que es lo que provoca los abdominales tipo crunch. Entonces nosotros siempre como que, yo lo que más le recomiendo a mis pacientes en una etapa inicial es que hagan ejercicios con la respiración. Tratar de activar el diafragma, hacer ejercicios de respiración, tomar aire por nariz, inflar guatita, botar por la boca, esconder, para generar esa activación de transverso. Y después ahí uno le va aplicando resistencia a la respiración, y después ya si el paciente va más avanzado, ya empiezo a aplicar y veo que ya está más ligado al deporte, trato de activarlo igual con un poquito de plancha, las bandas elásticas, ejercicios de protección y equilibrio, que igual ayuda mucho a la musculatura del piso pélvico, pero son ejercicios muy simples y fáciles de trabajar, pero igual hay que tener en cuenta los ejercicios que no hay que hacer, que hay que sacarlos como de nuestra lista de ejercicios, que son principalmente todo lo que tenga que ver con impactos hacia el suelo pélvico, que son los de rebote, de alto impacto, generar aumento de presión a nivel abdominal, porque realmente genera una debilidad en nuestro suelo pélvico. Eso es como principalmente la recomendación. Perfecto. Oye, bueno, y ya que estamos, digamos, orientándonos un poco más a la cosa de tratamiento, esto ya nos vamos dando cuenta que es un enfoque tremendamente integral y que abarca, como ya hemos dicho, todos los aspectos de la persona, la cosa comportamental, dieta, ejercicio, todos los hábitos. Pero igual sería bueno que nos vamos entrando, digamos, en cuál es como tu esquema general de tratamiento con estos pacientes, porque se me voy dando cuenta, digamos, el perfil de pacientes que más ves tú más frecuentemente es como chiquititos, lactantes probablemente, o un poquito mayor que lactantes, Sobre 2, 5 3 años, años, 4, sí, ya, entre ya, 5, 10, 12 años más o menos como el grupo así como más ya, habitual. perfecto.
Ya, entonces 5, 10 años y que tienen problemas a nivel urinario y a nivel de constipación. Es como la cosa mixta, digamos. Ese es como el perfil, digamos, de paciente. Entonces, ¿cómo te enfrentas tú a la situación? ¿Qué cosas haces? ¿Qué les ofreces a los papás? ¿Qué esquemas de tratamiento generas? Etcétera. Bueno, pues, yo siempre parto con los pacientitos con el tema de la neuromodulación porque para mí es maravillosa la neuromodulación. Uno genera muchos cambios con lo que es la neuromodulación y complementar esa neuromodulación con los hábitos en la casa, porque es muy difícil en la parte pediátrica cambiar los hábitos. Entonces, mi trabajo inicial es ese, la neuromodulación, y yo le digo, y usted en la casa hace todo lo que tenga que ver con hábitos alimenticios. Yo les paso una cartilla y tienen que irlo rellenando. Entonces yo ahí voy viendo y los voy pillando si efectivamente están tomando agua, y yo lo voy evaluando así una vez al mes. Y a raíz de eso, a medida que van avanzando, se van viendo cambios, pero muy importantes, y ellos empiezan a trabajar ya con el biofeedback y ejercicios. Entonces uno a medida que va avanzando va complicando el tema de los ejercicios. De hecho, yo complemento mucho el biofeedback con ejercicios. Y anda súper bien, anda súper bien. Una persona no neurogénica que obviamente sigue todas las indicaciones como tiene que ser, en 2 o 3 meses está pero súper bien. Si no lo puedo tener toda la vida, porque el tema de los hábitos de verdad que es muy importante trabajarlo. Y me ha pasado que he tenido pacientes un año ahí en el centro y cambian los hábitos y no hay ni un avance. Porque yo le digo, la neuromodulación no es magia. Si usted no lo complementa con los hábitos alimenticios o el consumo de líquido, porque la vejiga, cuando es un tema trastornos de vejiga, claramente si la vejiga no tiene un llenado y un vaciado adecuado, no me pueden pedir que trabajemos el detusor, que es la musculatura que recubre la vejiga, con la neuromodulación, si el llenado y el vaciado está siendo deficiente. Entonces siempre les dejo como súper en claro que la maquinita funciona siempre y cuando ellos hagan sus tareas en la casa. Y es súper claro las indicaciones. Pero pasa que los papás se aburren, porque claramente los niños igual se aburren, y va muy de la mano de cómo lleven el paciente totalmente en la casa también. Porque yo siempre les digo un 50 y 50. Aquí no, esto no es magia. Y después de eso viene el tema del biofeedback, que con el maravilloso equipo creaste, que para mí ha sido lejos lo mejor, porque has generado de verdad mucha adherencia, pero demasiada adherencia. Con decirte que llegan a la consulta, ya, hoy día toca jugar, siendo que antes sacarle la ropa interior era súper complejo, y ahora lo primero que me preguntan es, pues, y aparte que como es con el celular, para ello es, pero genial. Entonces la adherencia ha sido maravillosa y de verdad que la evolución en las terapias igual ha sido bacán. O sea, a mí de verdad me ha gustado muchísimo, porque había ocupado otra modalidad de biofeedback que al final era como que otra vez lo mismo, porque el monito era siempre igual, era como que no se motivaban para nada. Y ahora no, de hecho de hecho me lo he trabajado mucho con niños con constipación que les cuesta relajar al momento de defecar, y aprenden, pero maravillosamente, a relajar su piso pélvico, que eso yo no lo había logrado hace mucho tiempo. Y ahora, desde que tengo el biofeedback, sí lo consigo, pero increíblemente. La adherencia que tienen es maravillosa. Así que no lo paro. Espectacular. Sí, en verdad, bueno, trabajamos un montón para crear esto y que fuera, digamos, que realmente causara un impacto el EMG1. Y tenemos un montón El niño nos generó, de pero cosas. increíblemente. Sí, estamos haciendo un montón de cosas ahora. Estamos actualizando la aplicación. Luego este año esperamos fabricar esto que venga con múltiples canales, etcétera. Y cuéntanos un poquito, bueno, mucho yo creo que de los que están conectados, digamos, son kinesiólogos y entienden el tema, pero en breves palabras, cuéntanos un poquito qué es el biofeedback y cómo lo ocupas tú en la rehabilitación de trastorno del suelo pélvico en niños. Bueno, como bien dice, es como la retroalimentación que tiene, en este caso, los niños, para poder trabajar y reconocer la parte ya como más propioceptiva de su piso pélvico. Porque muchas veces, bueno, en un adulto es mucho más fácil adquirir ese conocimiento, porque uno dice aprieta y relaja, aprieta y relaja. Pero uno al niño le dice aprieta y relaja el tema del piso pélvico, y ¿qué hace? Aprieta glúteos.
Eso es como lo que más saben hacer, lo mismo que cuando uno trabaja el tema de hace pujo para hacer caquita o tirar yo le digo un peito, un gas, y qué hacen es como que no sé hacerlo, porque no saben relajar su piso pélvico. Entonces el biofeedback es una herramienta que sirve específicamente para tener una retroalimentación de lo que tiene que ver con la activación y relajación de la musculatura del piso pélvico, en el caso de los chiquititos. Entonces, al aplicar los electrodos a nivel superficial, que es lo que no se hace, que idealmente los adultos uno trabaja intracavitariamente, en los niños se trabaja a nivel superficial y tiene el mismo efecto que trabajarlo intracavitariamente. Entonces, la verdad que ha sido una herramienta para mí súper efectiva para trabajar con ellos, por el mismo hecho de que no se puede trabajar intracavitariamente. Ahora, hay que dejar súper en claro que los pacientes mielo, por ejemplo, como son niños muy intervenidos, en ellos sí uno puede trabajar intracavitariamente siempre y cuando los papás autoricen. Lo mismo pasa con los pacientes con malformaciones anorrectales, que idealmente se trabaja a nivel intracavitario para poder generar mayor sensibilidad. Pero es una herramienta súper útil en el caso de los chiquititos para trabajar con a nivel de ejercicio, de reconocimiento de su piso pélvico, la parte propioceptiva, es una herramienta muy útil. Sí, bueno, y en el caso del EMG One, que es el equipo que desarrollamos nosotros, la señal que capta es la contracción muscular, o sea, es la actividad eléctrica generada por el músculo cuando se está contrayendo. Y como decía Alicia, bueno, eso lo podemos captar con electrodos de superficie, músculos que son superficiales y también perineales, digamos, que quedan más superficiales. Pero, claro, obviamente en alguna instancia, sobre todo en adultos, o en las que estaban mencionando Alicia, se hace importante, necesario contar con electrodos intracavitarios que nos permitan acercarnos más al músculo que está generando la actividad eléctrica, que es el músculo, digamos, que queremos entrenar, porque el piso pélvico, bueno, hemos hecho algunos seminarios y también yo he estado con la Claudia Arellano. El piso pélvico es una capa de un montón de músculos, entonces es difícil distinguirlo desde el punto de vista eléctrico, o sea, cuando hay actividad eléctrica ahí uno no sabe qué es el músculo que la que está girando. Va a hacer eso, habría que hacer en alguna técnica mucho más específica, pero nos da una comprensión y una señal, digamos, mucho más clara de qué es lo que está haciendo el paciente, y efectivamente nos permite distinguir si el paciente está contrayendo los glúteos, está contrayendo, qué sé yo, la pared abdominal, está contrayendo los muslos, cualquier cosa. Entonces te permite efectivamente al paciente determinar, bueno, ese comando motor que mandé o ese movimiento que hice efectivamente produjo lo que me está diciendo la kine que tengo que hacer, o no necesariamente la kine, sino que es el pajarito, digamos, que me dice que la única forma de hacerlo, de hacer que la loica, digamos, el pajarito vuele más alto y vaya a poder saltando los obstáculos, es contraer el músculo que tengo que contraer y no otro. Entonces, básicamente, de hecho, a mí me sirvió mucho para evaluar también la parte muscular, como uno no puede entrar a introducir los dedos a nivel introito y empezar a palpar la musculatura. Ha sido maravilloso para poder evaluar la musculatura también. En mi caso me ha servido un montón para evaluar musculatura también, para ver si está hipotónico, hipertónico, en un tono normal. Ha sido, por ese lado, igual súper bueno para aprender a evaluar también al paciente. Perfecto. Oye, y bueno, en la aplicación que tenemos nosotros tiene hay varios settings, tenemos varias aplicaciones. Tenemos una aplicación que permite, digamos, registrar la actividad eléctrica, y tenemos otra aplicación que es la de juego, que uno va, digamos, controlando la loica y con la contracción muscular y saltando obstáculos. Tenemos un montón de settings. ¿Cómo particularmente en el caso de los trastorno suelo pélvico, cómo lo ocupas? ¿Qué aplicación ocupas tú preferentemente? ¿La aplicación para ver la señal eléctrica? ¿Aplicas la de la loica? ¿Ocupas las dos? ¿Qué settings ocupas? Más de la loica. Esa es la que más ocupo con los chiquitos. Pero, por ejemplo, para ver, por ejemplo, los chiquitos que tienen, voy a poner ejemplo, los niños con constipación, que es como la gran mayoría son iguales, ellos tienen el piso pélvico así, pero muy hipertónico, muy apretado, porque siempre están en constante contracción para evitar hacer caquita. Entonces, ellos principalmente, yo trabajo con la loica, aprender a relajar el piso pélvico, por ende tienen que mantener la loica idealmente abajo y le coloco los obstáculos así muy grandes arriba, para que obviamente tiendan a relajar y la loica no suba. Entonces, por ejemplo, los niños con problemas de constipación,
trabajamos todo lo que es la relajación y que la doica se mantenga abajo. Ahora, después que aprenden a relajar la musculatura, obviamente igual hay que hacer la contracción para empezar a fortalecer la musculatura del piso pélvico, ya pasamos a la segunda fase, que es contraer, y trabajando y terminando la sesión, relajando otra vez, porque si no caemos en lo mismo otra vez. Y ya una etapa más final, ya trabajamos la coordinación, es combinada, pues. Desde que se dice coordinación, es combinada, que están los obstáculos arriba y abajo. Entonces ahí trabajamos la contracción y relajación de piso pélvico. En los niños principalmente no trabajo tanto lo que es velocidad, no, es principalmente lo que es la coordinación, porque en un niño es muy difícil trabajar lo que es la velocidad, en ese caso. En ellos trabajamos mucho más lo que es relajación, contracción y lo que es la coordinación. Perfecto. ¿Y cuál es como cómo ves a los papás con este tema del biofeedback, del MG1, no, de la loica? Me preguntan, ¿dónde lo compro? ¿Dónde se compra? Y como que les motiva de repente, sí, ¿dónde se compra? Que es entretenido, para que por último juegue con un piso pélvico en la casa. Es como que les llama mucho la atención el tema. Y de hecho pensaban en un principio, cuando yo les hablaba del celular, que era una aplicación que la bajaba y así nomás, pues jugaban casi con Bluetooth, pero claro, no. Con la mente. Pero en el fondo yo les contaba que era un equipito y ahí como que, sí, genial. Pero lamentablemente como son pacientes mucho, la gran mayoría vulnerables, como muy complejo que accedan por el tema, obviamente el precio, que accedan al equipo. Pero sí lo encuentran súper entretenido. De hecho, encuentran entretenido que jueguen con su poto. Así me han dicho. Súper. Bueno, nosotros, ¿cómo se llama? Respecto como al tema de costo, hemos hecho hartos esfuerzos, digamos, en bajar los costos lo que más se puede. Y de todas maneras, sí nos interesaría en algún momento desarrollar algún tipo de colaboración, postular el proyecto en forma conjunta, cosa que, Tener un proyecto sería maravilloso. Sería súper chulo porque probablemente uno de los modelos que hemos como estado pensando, digamos, sería postular algún financiamiento, Corfo o alguna cosa, con la idea de que, por ejemplo, equipar al kinesiólogo, en este caso a ti, o a la corporación Cruz del Sur, que sea, con algún pool de estos equipos, tener que ser 3, 4 o el número que se requiera de equipo, de tal manera que el kinesiólogo pueda ir destinando algunos de estos equipos para que el paciente reciba tratamiento en su casa. Y como en la casa. Tú dijiste, claro, como tú dijiste, probablemente estos pacientes, como son pacientes sanos, pero que tienen malos hábitos principalmente, y que requieren un entrenamiento. No son pacientes, por ejemplo, como un mielomeningocele, que probablemente que tienen un daño que va a ser más o menos permanente y que y en ellos sería súper útil en la casa. De hecho, yo en pandemia, como que igual aprendí a trabajar este tema de la telerehabilitación, que uno obviamente aprendió en el camino, y claramente yo le enseñé a los papás a usar lo que es para hacer la neuromodulación. Le hacía una sesión así como súper gráfica, les decía que tiene tal equipo que hay que comprar y cómo se programaba, y fue muy útil para hacerlo en la casa. Entonces lo mismo pasaría con el tema del biofeedback, tratar de darle esas dos herramientas para trabajarlas y potenciarlas en la casa, porque de verdad que de repente cuesta mucho hacerle los hábitos, y por ejemplo 1 o 2 veces a la semana sería súper complejo, o sea, es complejo para mí. Entonces uno adquiriría más pacientes en consulta y, no sé, 1 vez a la semana, pero lo complementaría con la telerehabilitación haciendo como el seguimiento en casa. Entonces sería como maravilloso hacerlo de esa manera, y con un proyecto sería genial, de verdad que sí. Sí, yo creo que, bueno, es de las cosas que hemos estado hablando acá en Wavestech con Alejandra, con distintas personas, generar, digamos, todo el modelo, digamos, la postulación en conjunto, apoyarlos, digamos, a implementar estas cosas, porque básicamente nosotros desarrollamos este tipo de tecnologías para que llegar a la gente. Entonces, digamos, eso es una de las cosas que nos interesa de sobremanera, poder generar este tipo de modelos en los cuales ustedes puedan contar con varios equipos y destinarlo, y como un poco lo que quería decir, no alcancé a terminar la idea, era que como son niños como sanos, es muy probable que lo vayan a ocupar por un tiempo acotado, por algunos meses, de manera tal que probablemente no necesitan comprarlo. Entonces, si lo van a comprar,
después lo van a ocupar 2, 3, 4 meses y después el equipo va a quedar sin uso. Entonces, Claro, entonces sería, durante esté en tratamiento, ¿sí? Estaría súper bueno. claro, sería mucho mejor tenerlo, digamos, destinado a que el paciente lo utilizara por el tiempo que lo necesite, después lo devuelva y se pueda destinar a otro niño, digamos. Exacto. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que seguir No, eso desarrollando. Así sería que, maravilloso, de verdad que sería súper bueno y también el tema de las listas de espera igual bajarían, serviría para que obviamente uno pueda atender, porque de hecho a mí lo que me complica es siempre el tema de las listas de espera, porque estos trastornos no puedes dejarlo mucho tiempo en lista de espera porque empeoran en el tiempo. Entonces sería claro. una súper buena chance para captar a la gran mayoría de los pacientes y tratar de hacerle seguimiento en domicilio, por lo mismo, porque son patologías que no pueden esperar la atención. Exacto. Y bueno, y lo otro que también pasa es que justamente, por eso te preguntaba como al principio del libro, el tema de la geografía, el tema geográfico, porque allá donde estás tú, no es como, que se yo, acá en la depresión intermedia que tenemos en todo Chile, que es como ya, bueno, me tomo el búho y listo, No, acá como no. manejo, Te demoras 3 días en llegar allá, en bus. allá hay que hacer una odisea. Sí. Entonces, Es claro, poder avión o tener, por avión. ejemplo, claro, es avión o avión y hay que tener los recursos y si te vas a otro lado, bueno, hay que tener el hotel para quedarte, si te vienes a hacer un examen a Santiago. Entonces, poder tener, digamos, este recurso que se pueda destinar y que el paciente, no sé, pues, si vive en cualquier zona súper alejada y de difícil acceso, pueda utilizarlo mientras, digamos, tenga conexión de datos de celular, los datos se van a estar enviando y de esa manera ustedes lo pueden seguir a distancia al paciente y saber si realmente está Exactamente. De haciendo hecho, o no. muchas veces pasa esto, que se van a hacer los controles, los exámenes a Santiago y hay tremenda desconexión y hay importantes retrocesos también en las terapias. Entonces eso tiene mucho que ver. De hecho, muchos andan con su equipo de TENS electroestimulando el tibial posterior para no retroceder. Y de hecho, Claro, gracias a eso igual de la pandemia, como que ya hacemos ese trabajo en la casa, que igual es de alta ayuda. Pero como vuelvo a decir, depende mucho igual de los hábitos que tenga el paciente, porque no saca nada de neuromodularse si al final va a seguir como llegó. exacto. Pregunta acá yo a Vera si es que lo vamos a dejar guardado y mira, yo soy súper, a pesar de que como desarrollo todas estas cuestiones de tecnología y de electrónica y escribo aplicaciones, yo soy súper súper poco alfabetizado en cómo utilizar el Instagram, así que si lo puedo No, pero hacer, cuando o termine sea, la si lo sesión logro te va a hacer voy salir, a... sí, cuando termine la Ah, sesión te va a decir guardar y ahí tienes que no colocar la otra opción, sino que guardar. ya, ya, lo voy a poner ahí, guardar para que quede disponible para que todos lo Sí. puedan ver. Oye, no sé si de los asistentes, de las personas que están conectados ahora, hay más preguntas, alguna otra cosa que aprovechen aquí a Alicia que ha estado haciendo súper, un montón de cosas súper entretenidas, trabaja ya en lugar, digamos, aislado, digamos, se ha movido mucho, ha generado este programa de rehabilitación en suelo pélvico. ¿Cuánto, digamos, es como tu población o como tu universo de pacientes que tienes en rotativa ahora? ¿Cuál es tu pool de pacientes más o menos? ¿Qué número? Yo a diario atiendo a 15 pacientes, diarios, APP. Y la rotativa, bueno, yo como digo, va a depender netamente de cómo sigan las indicaciones en la casa. Puedo en 2, 3 meses dar de alta a un paciente como también he tenido pacientes 1 o 2 años, porque igual va a depender de las complicaciones que tenga. Y de obviamente si es paciente con trastornos neurogénicos o no neurogénicos, de hecho igual, los pacientes yo no los doy de alta y quedan ahí, sino que yo al mes les hago controles mensuales, pero también tienen un seguimiento importante al momento de darlos de alta, no se da de alta y se queda ahí, sino que hay controles para ver si efectivamente el paciente reingresa o se da de alta definitiva. Pero sí, generalmente cuando no cumplen las indicaciones en casa son reincidentes y vuelven a terapias conmigo. Les queda Ya, gustando la terapia. perfecto.
Oye, que te iba a preguntar también, porque claro, si bien tu gran cantidad o número de pacientes es como entre 5 y 10 años, esta cosa mixta que habíamos conversado, eh, ¿qué pasa más adelante? ¿Tienes pacientes adolescencia o hasta los 18 años? Si O, tengo adolescentes, tengo qué tres. problemas tienen ellos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué problemas tienen ellos? La adolescencia. Sí, la La adolescencia. adolescencia, ese es su Ese es problema. su problema. Sí, de verdad que cuando pasan a la etapa adolescencia, de hecho, tuve el traspaso de una nena en pandemia a la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, y se hace complejo, porque si bien vienen con un cuadro, por ejemplo, de constipación, y está con el tema de los hábitos, viene el tema de la rebeldía, po. Ay, qué tanto si mancho la ropa interior, qué tanto si esto y escondo la ropa interior, se ponen más rebeldes. Y claramente a nivel de trastornos miserales y defecatorios, si yo me estoy haciendo pipí, bueno, qué tanto si me mojo, que no es problema, y como que les da lo mismo. Con solo hecho de la rebeldía también se ve en los trastornos defecatorios y miccionales, y yo lo he vivido, pero cuesta, cuesta mucho. Pero como yo digo a los papás, con amor y paciencia todo se puede, porque de verdad que a los niños adolescentes cuesta bastante, pero cuando ellos ven que tú les tienes paciencia, los escuchas, porque de repente los papás igual se desesperan y caen en ese, como lo mismo que los niños cuando se ponen rebeldes tienden a ir al choque, al choque, al choque, y eso no sirve. Entonces ahí obviamente uno empieza como a lidiar con los papás, con los chicos, y ahí como que uno llega, vamos por el mismo camino los tres, pero cuesta mucho porque al final la adolescencia es súper compleja, súper, súper compleja. Pero yo ahí trabajo, de hecho, muchas veces, muchas sesiones me ha pasado que es solo conversar con la paciente o el paciente. ¿Qué te pasó hoy día? Y tú con el hecho de escucharlo te lo ganaste. Entonces ya la sesión siguiente te coopera con la terapia, te coopera con las indicaciones que le das. Entonces va muchas veces de la mano como tú seas con ellos. Si tú vas a estar constantemente criticándolo, es como, no voy más aquí, ni chao. Y yo me los he Claro. ganado. La adolescencia es difícil y me los he ganado. Con decirte que uno me dejó la escoba en el box y después igual me lo gané. Así como que tiró todo lejos, no quiero nada, déjame, golpes allá, golpes acá, se fue. Y después me Wow. adoraba, hasta que quitos me llevaba. Pero Wow. cuesta, sí, cuesta. Ya. Porque genera trastornos muy importantes a nivel psicológico en los niños adolescentes. Tienden a ser muy Sí. agresivos, como poco comprendidos, y van como al choque con la vida, po. Y eso es lo que pasa, pues van Sí, al pues. choque con la vida, La, entonces, la circulación entre el negro y el blanco. Los exactamente, es muy extremos. difícil, es muy Sí. difícil. Cuesta, pero se logra. Oye, estos adolescentes que has tenido son adolescentes que desarrollaron un trastorno de novo en la adolescencia o lo venían acarreando ya desde chiquititos En la infancia, de chiquitito, y por las en instituciones la infancia. urinarias y todo. Sí, de hecho, tengo dos Ya. adolescentes que los dos tienen dos cuadros muy distintas una de la otra, y han sido muy complejos, porque de hecho una genera infecciones urinarias recurrentes así como de la nada. Y claramente en un principio era porque tenía mucha materia fecal a nivel intestinal, se corrigió todo eso y siguió siendo resistente a los antibióticos, pero muy complejo, de súper difícil manejo. Pero al final el tema de mantener el intestino limpio ayudó a que estas infecciones bajaran. Ahora, obviamente, si antes tenía, no sé, al mes tenía 5 a 6 infecciones urinarias, ya hacía una al mes. Entonces se veían cambios muy importantes con esos manejos. Y así, por ejemplo, tengo a otra que todavía no hemos encontrado la solución a su problema, que tiene un cuadro de constipación crónica, pero así importantísimo, que tiene una guatita de una embarazada de 4 meses y que no hemos logrado encontrar su problema. De hecho, el mismo hecho de que la tengan en lista de espera para una manometría no rectal, no saber qué va a pasar con eso es complejo. Entonces, esas Mm. son las cosas que acá, por ejemplo, nos enlentece la evolución de los diagnósticos y los tratamientos. De hecho, ella no se ha podido ir a hacer el examen a Santiago, porque la dejan en lista de espera, la dejan en lista de espera. Y todavía no lo logra hacer desde hace como fácil 5 meses que está en lista de espera para una manometría no rectal. Wow. Entonces, son cosas que igual acá juegan en contra, pues.
Y ella sigue con esa Mm, guatita, no sé qué poder qué hacer porque no sabemos objetivamente qué es lo que pasa en esa nena. mm. Mira, pregunta García Fleischer, dice, Alicia, ¿cuántos minutos realizas la sesión? Imagino que se refiere como a la duración de la sesión. Ah, por ahí llegó la Claudia Arellano. La Claudia, cariños, Ahí Claudita. está. Hola Claudia, ¿cómo La estás? duración de la terapia idealmente son 40 minutos. Yo con 40 minutos soy feliz. Pero como obviamente nosotros trabajamos acá en este sistema que es como un sistema público en el fondo, porque llega mucho paciente, se ha reducido a 30 minutos. Pero lo ideal es 40 minutos así como mínimo. Ya, de acuerdo. Si hay más preguntas por ahí en los asistentes, tienen unos corazoncitos para que nosotros nos vayamos después con el corazón llenito para para la casa. Eh, y tienen más preguntas. Bueno, ¿cómo se llama? Tiene su Instagram para que también la vayan siguiendo las cosas que ella va desarrollando, su trabajo, sus investigaciones, todas las cosas entretenidas y movidas que está haciendo por allá tan lejos, digamos. Y sí, y bueno, nosotros en Wavestech que seguimos haciendo un montón de cosas, para este año tenemos, como les contaba un poco, hartos proyectos, no sé a qué hora los vamos a hacer, pero estamos llenos de cosas tan bien entretenidas. Las Bueno, ahí con ganas Claudia están. estamos haciendo, sí, no las ganas y Y estamos poniendo harto trabajo. Así que, como te contaba un poco recién, estamos reescribiendo la aplicación de la Loica, maravilloso. la hicimos completamente de nuevo, faltan sí cosas, va a ser multiplataforma, o sea, ya es multiplataforma, la tenemos corriendo en Mac, en Windows, en Linux, en iPhone, en Android, así que en la web tenemos corriendo en todas las plataformas, así que no va a haber problema. Estamos trabajando en el tema del desarrollo del sistema Bluetooth con varios canales, en fin. Pero sí, digamos, yo creo que nos interesa mucho desarrollar estos como modelos de intervención que conversábamos recién de poder como dotar a las instituciones de salud de rehabilitación de estos equipos para que vayan pudiendo destinarlos a los pacientes y un poco pensando como en una estrategia un poco como de salud pública, ¿no? De esta cosa de pensar en la lista de espera, pensar en lo valioso y difícil que es tener un profesional formado como Alicia, y no me refiero a que digamos, ella pierda el tiempo con los pacientes, sino como cómo podemos hacer, agarrar a Alicia y multiplicarla por 2 por 3 por 4 por 5 por 10 ojalá. Ojalá Y pudiera. yo creo que, claro, cosas como el equipo que hemos desarrollado, nosotros permiten en algún grado multiplicar el efecto del terapeuta. Entonces, Exacto. es un poco lo que nos gustaría alcanzar. Así que No, para y eso sería súper estamos útil. Súper, súper útil. trabajando. De verdad que sí. Así que, sí, no sé si hay como más preguntas de la audiencia. Aquí dice Chris Vera Guitar. Felicidades por el libro. Ahí nos mandaron varios corazoncitos. Y no sé si hay más preguntas por ahí. ¿Sí? Y sigan a Alicia, síganos a nosotros, que se vayan enterando todas las cosas que estamos haciendo. Eh, y bueno, no sé si querías comentar algo más, Alicia, para ya pensando en que vamos cerrando el live. Bueno, principalmente a las y los colegas que quieran formarse en pediatría, comentarles que este mes de marzo voy a hacer 2 cursos, el 12 de marzo y el 26 de marzo. Formación específicamente de introducción a la rehabilitación de piso pélvico infantil y el 26 sobre estrategias de cómo abordar las diferentes disfunciones de piso pélvico infantil, como para que consulten, vean de qué se trata, porque de verdad que va a estar muy interesante y voy a abordar temas principalmente como por patología, cómo tratar, ver el aspecto como psicológico, cómo ver la parte nutricional, la parte de cómo abordar, cómo realizar tratamiento con biofeedback, principalmente con este equipo tan maravilloso que tanto amo. Entonces, de verdad que voy a abordar muchos temas importantes de lo que es la terapia episopédico infantil. Así que los dejo cordialmente Genial. invitados
curso, que ojalá puedan ser parte y aprender mucho conmigo. Porque yo de verdad que le pongo mucho amor a esto porque de verdad que me encanta el área pediátrica. Me encanta, me encanta. No, y se nota que te gusta un montón y todo el amor que le pones. Nosotros también le ponemos harto amor a lo que hacemos y todos súper invitados, digamos, al entrenamiento que va a ofrecer Alicia. Vamos a estar, Alicia lo está publicando, ¿ya lo publicaste en tu Instagram? Sí, El está entrenamiento. sí. Sí, nosotros lo tenemos, no me acuerdo si lo tenemos ya publicado, creo que ya lo publicamos, y si no, lo vamos a estar ahí recordando a toda la gente para que te acompañe. Mandan hartas felicitaciones, excelente charla desde Mendoza, Argentina, mandan hartos aplausos y No, muchas gracias corazones. por conectarte hace el tiempo igual de Sí, estar aquí. sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por venir a ver a Alicia, que hace un tremendo trabajo allá. Yo creo que los papás, los niños van a estar felices contigo. Sí, me Eh, quieren harto. Me lo hacen saber. sí, así que felicitaciones por todo el excelente trabajo que estás haciendo allá. Muchas gracias. Encantadísimo de trabajar contigo, como te decía, muy interesado en generar proyectos, estos financiamientos No, para yo poder feliz. implementar todas estas cuestiones en atención para que se vaya destinando a los pacientes. Felices de trabajar en todas esas cosas, así que nada, muy agradecido a toda la gente que ha estado conectada, bueno, y a los que nos van a ver después offline, también muchas gracias. Y eso, los dejo cordialmente invitados para el taller que va a estar haciendo Alicia y, digamos, atento a todas las novedades que vamos a estar publicando. Así que, nada, les dejo un abrazo gigante. Millones de gracias, Alicia, por No, conectarte con gracias a nosotros. ustedes Un por este tiempo. abrazo. Igual para ti. Espero en algún momento, después de esta maldita pandemia, que nos podamos conocer, poder ir a Punta Sí, Arena a conocer allá el centro y para que nos conozcamos, veamos qué cosas más podemos hacer y obviamente cuando vengas a Santiago de Toque Verde nos avisas para que nos juntemos y nos conozcamos finalmente en persona. sí, no, de todas maneras, así va a ser. Genial. Muchas gracias, de verdad. Pues, y principalmente por hacer Eso. este maravilloso equipo que a mí de verdad me ha servido cualquier cantidad con mis chiquititos y ha sido tremendo aporte. De verdad que fue el mega aporte. Escucha, Así en que verdad, muchas gracias con por escuchar tanto. eso ya nos vamos felices nos vamos a dormir felices porque Sí, en verdad le hemos puesto harto cariño. Nos falta un montón que desarrollar, faltan muchas cosas, pero eso es un buen problema que tener. sí. Pero tiempo hay para hacer todas esas Así, cosas, así que yo feliz, feliz sí, de trabajar con ustedes igual con este tema. Así que de verdad que muchas gracias por todo. genial. Muchas gracias a todos y bueno, los vamos dejando ya para que Alicia se vaya a descansar y yo me voy a seguir con mi turno. A Y trabajar. les dejo un abrazo a todos y atentos a todas las novedades. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.